Ok, primero, recuerden que les pedí que pensaran en preguntas o dudas que tuvieran sobre todos los temas que hemos visto desde antes de salir bueno, desde antes de entrar en cuarentena, que fue lo que vimos de las corrientes, hasta pues lo que hemos visto en los últimos días, obviamente ya en cuarentena y en línea. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda de los materiales o de todo lo que se ha visto? Por cierto, si pueden, activen sus cámaras, ¿eh? De preferencia activen la cámara para que se vean. No importa si están comiendo, al fin y al cabo están en su casa, ni modo que les vaya a decir algo. Y confírmenme que están escuchando porque no veo que nadie responda absolutamente nada. Ya, perdón, buenos días. Sí, profe, sí escucho. Hola. Ok, preguntas. Rápidamente, preguntas que tengan sobre sobre los temas que hemos visto. Recuerden que las preguntas las pueden hacer ya sea por el chat o las pueden hacer quitando el mute. Puedo ir a repasar qué temas hemos visto, ¿no? Ok, sí. Les repito los temas por si no se acuerdan de ninguno. Bueno, si no se acuerdan cuáles son. Básicamente, recuerden que antes de entrar en cuarentena habíamos visto las corrientes, habíamos visto el positivismo, el materialismo histórico, y me parece que la teoría comprensiva la logramos ver en clase, es decir, presencialmente, ¿no? Luego ya en cuarentena vimos el estructural funcionalismo y vimos la teoría crítica, y después de eso, creo que entramos en vacaciones, y regresando de vacaciones, básicamente vimos lo que era la sociedad, lo que eran los grupos sociales, las clases sociales. De ahí pasamos a los procesos, a las relaciones, procesos y se me olvidó el otro nombre, pero bueno, vimos tres cosas, que eran procesos y prácticas sociales de la coordenada. Vimos las relaciones. Las relaciones realmente no es parte de la currícula, pero lo vimos porque está asociado a lo que son los procesos. Entonces no se preocupen tanto por ese, pero sí traten de repasarlo un poquito. Lo que sí vimos y que sí es parte de la currícula es procesos sociales y las prácticas sociales. Esas sí las vimos. De hecho, creo que el video está grabado porque fue una clase en vivo esa. Y por último, hemos visto los fenómenos sociales, que el primero que vimos fue en general que eran los fenómenos sociales, y ese mismo día vimos la transvaloración. La otra vez vimos derechos humanos. Ayer vieron migración. Y pues hoy es el repaso de todo eso. Obviamente hay más fenómenos sociales, solamente me enfoqué en esos tres. De hecho, el libro solo trae 4, el otro era, creo, la pobreza. No me acuerdo, pero el caso es que el libro tampoco tiene mucho, solamente se enfocó en 4, que era la transvaloración, la migración, la cuestión de los derechos humanos, y el otro que no recuerdo ni cuál era, que ese ya no lo vimos, porque la verdad me pareció que ya habíamos visto demasiado material, ¿no? O sea, es bastante lo que ya hemos visto en este bloque 2. Entonces, recuerden que es importante, yo sé que están en sus casas, que esto es en línea, y desafortunadamente, si alguien ya vio mi videito que tengo por ahí que habla sobre educación en línea, realmente no están llevando educación en línea como tal, están llevando educación presencial mediante medios virtuales, pero en realidad no es así como se hace la educación en línea, por eso es que lo ven medio extraño y raro, ¿no? Pues en realidad ustedes pueden, o sea, la educación en línea funciona si tú ves los materiales, los lees o tomas tu videollamada y a la vez vas tomando tus propios, ¿cómo se llama? Apuntes. A ver, permítanme un momentito. Ok, ya vuelvo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que ustedes ya deberían haber tenido sus apuntes. ¿Qué pasó, Santiago? Veo que alzaste la mano. ¿Me escucha? Sí. Ok, pregunta Jimena que cuál es la contraseña de la clase o de la... No tiene contraseña, solo tiene que meterse a la plataforma. Ya logré entrar. Sí, ya, aparte ya estaba así como que tiene mucho sentido. Ok. Sí. Entonces recuerden, deben tener, o sea, yo creo que ya tomaron apuntes. Si no los han tomado, pues véanse otra vez todos los videos necesarios y las lecturas. Recuerden que su libro obviamente también les va a ayudar bastante. Entonces, hemos estado haciendo algunas actividades de libro, solamente que se las he pedido, obviamente responderlas en la plataforma. No tiene caso que las hagan en libros, es más fácil que las hagan directo en plataforma. Y básicamente lo que yo les voy a calificar al respecto. O sea, todo lo que hemos hecho de actividades en la plataforma son prácticamente
Es como si le estuviera calificando su libreta, solo que digitalmente. Y me parece que a ustedes no les dejé tarea como tal. O sea, de esas tareas que duran luego una semana. Creo que no se las dejé, si no, revísenlo. Debe estar en la sección de tareas, obviamente. Y debes iniciar con U2 o unidad 2 y el nombre de la actividad. Pero si no me equivoco, ustedes no se las dejé y si no se las dejé, no se las voy a dejar. O sea, si no, no tiene caso que les cargue más ya cuando la siguiente semana iniciamos con el bloque 3 prácticamente. Solo Lo nos que- dejó una de buscar, profesor. La de los conceptos, ¿no? Ajá, las definiciones. Ok, si no la han hecho, termínela. Porque creo que no todos lo han hecho. Si ya lo hicieron, pues ya, te salvaron. Yo tengo 2 firmas. En la libreta tengo 2 firmas. Ok, lo de las firmas, no sé cómo le vamos a hacer. Le tomamos fotos y usted abre uno así como si fuera tareas. Le tomamos foto y lo subimos. Sí, podría, sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Creo que sí, o sea, sí para contarles también esa calificación. Digo, no fueron muchas actividades. Pero son 2. Bueno, yo tengo 2 nada más. Sí, pero ¿Qué bueno, definiciones? son puntos extra. Y un más 3 y de la portada. Sí, les voy a abrir un foro, pero eso se los hago el fin de semana. Les abro un foro, me suben ahí las fotos de los puntos extra que tengan. O de las calificaciones. No, de los puntos extra que ya tuvieran. Ya, si tienen puntos extra de lo que de antes de salir, bueno, esos puntos extra les toman foto y los suben al foro. Y ¿qué otra cosa? Pues básicamente eso sería respecto a las calificaciones. ¿Okay? Es lo que voy a calificar. Ok, rápidamente entonces una super mega síntesis de lo que hemos visto para que se vayan acordando. Recuerden tomar sus apuntes, o sea, vean los videos, lean los materiales que se les ha dado, vean sus libros. Pregunta, Santiago, que qué definiciones. Me estoy refiriendo o sea, en la sección de tareas, porque recuerden que en ustedes está separado recursos, que es donde estamos llevando las clases, y la sección de tareas. En la sección de tareas hay un ejercicio que habla sobre definiciones, que simplemente tienen que buscar ciertas definiciones. Esas definiciones ya las vimos a lo largo de las clases. De hecho, o sea, realmente más que buscarlos, tendrán simplemente que ver otra vez los videos o las clases que hemos tenido en vivo, y la mayoría de esas definiciones ya las tienen. Y si no, simplemente las buscan por Google y es todo, ¿no? Entonces no es una tarea muy larga, simplemente es una tareita. Si se les cerró, se les acabó el tiempo, se los abro para el fin de semana para que simplemente lo suban. No está muy larga la tarea, yo creo que a lo mucho en media hora ya terminaron. Así como que estuviera súper perdido. Profe, es el de donde está la sección de tareas en donde dice de los sociales y no sé, las definiciones. De poner así sus conceptos o algo así. Sí. Ah, yo la hice. Yo sí la hice. Ok, entonces ya está. A ver, permítame. Ok, bueno, vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto. Primero, el positivismo. ¿Alguien recuerda qué es el positivismo? No, Nada. no. Ok. Bien, veamos. Recuerden, voy a decir solo los puntos más importantes porque obviamente esto es una síntesis. No es que vayamos a ver todo nuevamente, pero sí lo más breve y ustedes ya repasan por su casa con mayor detenimiento. Ok, tenemos, por ejemplo, primero, ¿qué es el positivismo? Va a ser la corriente de las ciencias sociales, en general es de la sociología, pero también ciencias sociales como tal, que va a enfocarse en que lo únicamente demostrable es válido. Lo único que puedes demostrar por medio de experimentos o de la ciencia va a ser lo válido. Si no lo puedes demostrar a través de la experimentación o de los sentidos, entonces no lo van a admitir como algo existente, ¿ok? De hecho, les voy a compartir esta pantalla que tengo por acá. Ahorita les explico de qué es esta pantalla y en lo que se carga. El positivismo, recuerden, fue fundado por Augusto Comte, o Auguste Comte, o Augusto Comte, como le quieran pronunciar. De hecho, se escribe Auguste Comte. Pero como es francés, es Auguste Comte. Él fue quien lo diseñó o lo creó justamente con la intención de inventar una ciencia que reemplazara la filosofía y que fuera similar a la física, pero para estudiar la sociedad. Esta ciencia va a ser la sociología, o sea, él va a crear la sociología, y pues la sociología va a tener una parte que va a ser, ¿cómo se llama? Que va a ser lo que podemos conocer como estructural, o lo que es la parte estática, y otra parte que le va a llamar la parte dinámica, a imagen de la física, porque no sé si ya lo sepan, pero la física estudia lo estático y también lo dinámico de la naturaleza, pero él lo va a hacer respecto a la vida social.
¿Ok? Entonces eso es lo más relevante. Recuerden que él va a negar también la posibilidad de... Es que estoy buscando el chat, perdón. Va a negar la posibilidad de conocer cualquier cosa que no sea empírica, o sea, que no se pueda demostrar por los sentidos, solo por los experimentos, y por lo tanto, pues, solamente se va a basar en eso, ¿ok? Así va a estudiar la sociedad, como si fuera un objeto físico, y ya. La segunda teoría que vimos fue la teoría marxista, el materialismo histórico. El materialismo histórico básicamente se basa en la idea de que todo está hecho por una superestructura y una infraestructura. ¿A quién le va a dar énfasis el marxismo? A ver, Emir, ¿a quién le da énfasis el marxismo? ¿A qué? ¿A la superestructura o a la infraestructura? Emir. A ver, veamos. Ok, Santiago, ya que Emir no responde. ¿A quién le da énfasis el positivismo? ¿A la qué o a la qué? ¿A qué le da énfasis? No el positivismo, ¿a qué le da énfasis el marxismo? ¿A la infraestructura o a la superestructura? A la infraestructura. Exactamente. Ok, perfecto. Recuerden que la infraestructura para los marxistas va a ser lo que hoy conocemos como la cuestión económica. De hecho, es lo mismo. O sea, para Marx todo se explica únicamente con la economía. Y para ser más exactos, con las formas de los medios de producción y las formas de producción. O sea, eso es la infraestructura, todo lo que tenga que ver con cómo producimos las cosas y quién tiene los medios para producirlas, ¿ok? A partir de esta infraestructura, él va a decir que la sociedad va a crear una superestructura, es decir, una estructura que defienda a la infraestructura. Esta superestructura va a estar compuesta por lo que sería básicamente la política, el derecho, la ciencia, la historia, perdón, la filosofía, la religión, y que por lo tanto estas estructuras lo que básicamente estarían haciendo es promover la ideología imperante que defiende a la superestructura. Creo que les puedo dibujar aquí esto. A ver, se los voy a dibujar nuevamente. Yo sé que dibujo todo gacho y más aquí en computadora. Pero imaginemos esta parte de aquí, ¿ok? Creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Esto que voy a poner de rojo, todo mal pintado, por cierto. Esto de rojo va a ser la... Ah, mira, puedo colorearle más. Todo esto de rojo va a ser lo que vamos a conocer como la superestructura, ¿ok? Entonces, es infraestructura. Esta es la infra... Uy, qué gacho es escribir aquí con esto. No, escribo todo feo. Bueno, entiende, esta es la infraestructura. Voy a poner una I simplemente para que se entienda que esta es la infraestructura, ¿de acuerdo? Y esta de aquí arriba sería la superestructura. Entonces, esta es la de abajo, por eso el infra. Recuerden que infra en latín significa debajo o lo de abajo, y super es arriba. Entonces, esto de aquí de rojo es la infraestructura, ¿ok? Lo que voy a tener en azulito, todo mal pintado también. Ahí si alguien sabe pintarlo, pues píntelo bien. Esto de aquí de azul es la superestructura. Y recuerden que esta superestructura va a estar conformada, como lo mencionaba, por la política, que solo voy a poner la P porque no me sale escribir aquí. La religión... Ah, no me sale. Bueno, olvídenlo, no voy a escribir. Bueno, sería lo que es... Ah, mira, puedes escribir texto, ya vi. Aquí tendríamos la religión, la política, las leyes, la filosofía, etc. ¿Ok? Ahora déjame ver si puedo moverlo. No lo puedo mover. Ok, bueno, no importa. Entonces aquí tendremos esta parte, ¿de acuerdo? Ah, creo que aquí se ve un poquito más. La religión, la política, ahí se me fue la I. Religión, política, la filosofía, y se me fue la A. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente, mira, ya quedó más pintado. O sea, eso sería la superestructura. Y según él, eso explica todo. La infraestructura sería lo económico y a partir de esto va a surgir la superestructura que va, eso de acá, la religión, la política, las leyes y todo esto de aquí, el arte, va a ser creado para defender justamente la infraestructura. Eso es en la visión de Marx. Y que la historia va avanzando de acuerdo a cómo se va cambiando de modelos de producción. Si tú cambias tu modelo de producción y los medios de producción cambian de manos, entonces va a cambiar la sociedad. Por eso es que él siempre todo lo reduce únicamente a lo económico. Luego voy a borrar todo esto. Luego vamos a tener a
lo que va a ser la teoría comprensiva. Recuerda, bueno, volviendo un poquito a la teoría materialista histórica o marxista, obviamente su fundador va a ser Karl Marx, que él va a ser el que lo proponga y va a ser seguido por muchos autores, filósofos y políticos posteriormente. Por ejemplo, la Unión Soviética nació justamente de las ideas de Lenin, que a la vez las tomó de Marx. Y así vamos a hablar de muchos. Lenin estoy hablando porque es uno de los más reconocidos. Otro podría ser Adorno. Adorno es otro autor. Ellos no se preocupen tanto por saberlos. Ellos no los voy a mencionar nunca, pero durante el curso, pero sí sepan que obviamente a partir del marxismo empezó a haber muchas escuelas de marxistas y pues que cada una ha hecho diversas cosas en el mundo, para mal muchas veces. De hecho, la mayoría ha sido para mal. ¿Ok? Otra postura más, la postura comprensiva. La teoría comprensiva fue fundada por Max Weber, aunque recuerden que se escribe Weber, por cuestiones del idioma, pues obviamente en alemán se pronuncia Weber, y Max Weber va a ser el que va básicamente a proponer esta teoría, que se aleja completamente del positivismo. Entonces, si ven la imagen que tengo aquí de fondo, dice, ¿cómo conocemos o cómo nosotros obtenemos el conocimiento? Básicamente aquí tenemos las dos posturas que ya he mencionado anteriormente. De hecho, tenemos todas, pero bueno, para ser más claro, tenemos estas dos, ¿no? Voy a poner esto. No, tenemos aquí esta división. Obviamente de este lado tenemos el positivismo, que ya mencioné que este fue Comte, ¿ok? Entonces aquí tenemos a Comte, que lo propone. Y de este lado vamos a tener a Max Weber, ¿ok? Weber. Pues me estoy dando cuenta que podemos usar estas cosas. Ok, aquí tenemos a Comte, aquí tenemos a Weber, ¿ok? A diferencia de Comte, que recuerden que el positivismo dice que si no lo puedes demostrar empíricamente o con experimentos no existe y no se puede, Weber va a decir que lo importante no es determinar qué son las cosas ni sus leyes. Lo importante es entender por qué la gente piensa como piensa, y por eso Weber se va a enfocar en los valores, en las ideologías, en la religión, en la visión como la gente vive e interpreta su realidad. Respecto a qué pienso sobre los ovnis, bueno, ¿los ovnis existen? La respuesta es simple y sencillamente sí. Porque recuerden que un ovni es un objeto volador no identificado, independientemente, o sea, no necesariamente quiere decir que sea un, ¿cómo se llama? Que sean extraterrestres, simplemente quiere decir que son objetos que no sabemos. Entonces, ¿existen? Pues sí, sí existen porque hay objetos que no sabemos qué son. Profe, ¿qué está pasando? ¿Por qué huele a quemado? Porque hay incendios forestales a las afueras de la ciudad y porque hay gente estúpida que anda prendiendo su basura y porque creo que se le quemaron unos medidores de electricidad de no sé qué región, entonces pues ha juntado todo eso. Pero en general hay ahorita muchos incendios forestales que obviamente nadie se entera porque pues estamos todos encerrados, así que ni quien esté pensando en eso ahorita. Bien, volviendo un poquito al tema entonces, mientras que Comte va a ser positivista y quiere que todo sea comprobado empíricamente, Weber va a decir que no importa la realidad, lo que importa es la interpretación. Es decir, es lo opuesto a Comte y también va a ser lo opuesto a Marx, porque Marx estaría del lado de Comte en este caso. Entonces aquí también podemos encontrar de este lado a Marx. ¿Ok? Creo que sí puedo seleccionar esto, sí. Ok. Aquí vamos a tener a Marx. Marx no es positivista como tal, pero de alguna forma lo vamos a tener de este lado porque tiende más a pensar en cosas objetivas. De ahí que él diga que toda la sociedad se fundamenta en lo económico. Y aquí tenemos a Weber, ¿no? Y luego vamos a tener la otra postura. Recuerden que esta es interpretación. O sea, lo que él quiere es comprender por qué la gente hace lo que hace. Las sociedades hacen lo que hacen, no la gente individual, sino las sociedades. Y aquí vamos a tener al estructural funcionalismo. Que ya hemos visto a varios autores, por ejemplo, del estructural funcionalismo vamos a tener a lo que sería, ¿cómo se llama? Este señor, ay, no puedo seleccionar esto. Ya vi. Vamos a tener, por ejemplo, a lo que va a ser a Durkheim. Voy a poner algunos autores de aquí. Tenemos a Durkheim, tenemos a Parson, que es de hecho el fundador como tal, y solo voy a mencionar estos dos por ahorita. ¿Ok? Entonces tenemos a estos dos dentro del estructural funcionalismo. Esta, como su nombre le indica, recuerden que si yo les pregunto ¿quién es el que se basa en la estructura y en el funcionamiento de la sociedad? Pues obviamente va a ser el estructural funcionalismo. Es decir, Marx también le da una estructura.
pero no se enfoca o no se basa justamente en estos dos conceptos, en que todo tiene una estructura como tal y que esa estructura funciona o está hecha para algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que los estructural funcionalistas conciben la sociedad como si fuera un organismo, donde cada parte tiene su función, tiene ciertos límites y pues tiene necesidad de relacionarse con el todo. Es decir, tu corazón solito no sirve para nada. Obviamente el corazón sirve para algo, sirve para bombear sangre. La sangre solita tampoco sirve para nada, sirve para alimentar a los músculos con oxígeno y tomar el dióxido de carbono. Y en general todos los órganos del cuerpo. Los órganos del cuerpo no funcionan por sí mismos. Estén vivos. Mande. ¿Qué dijiste, Santiago? La sangre sirve para que los vampiros estén vivos. Bueno, los que se comen la sangre sí. En general, vaya, o sea, lo que voy es que ninguna parte del cuerpo está, ¿cómo se llama? O sea, todas las partes del cuerpo tienen una función. Y cuando no la tienen, comienzan a desaparecer lentamente. Que eso es una de las tantas ideas del por qué, por ejemplo, nuestro apéndice ya no está funcionando. Entonces, así como resulta que funciona un cuerpo, ellos suponen que así funciona la sociedad. Obviamente ha habido diferentes tipos de estructural funcionalismo, pero ha habido unos que han ido mejorando su visión. ¿Qué pasó, Emir? Profe, vi un documental de History en el que aparecía que de que ¿cómo se llama? De que los meñiques y algunos dedos en el futuro van a dejar de aparecer, que porque ya no los utilizamos. Eso es lo que, sí, o sea, hay muchos biólogos evolucionistas que dicen que eso probablemente va a pasar. O sea, no lo pueden asegurar, pero dicen que probablemente va a pasar. Porque efectivamente al no utilizarlos, pues resulta que ya no, lo tarde o temprano va a dejar de haberlos. Porque va a haber alguna mutación que ya no los tenga y entonces, pues esa mutación, si es algo que le convenga a la especie, pues va a reproducirse, ¿no? Y pues obviamente va a ir desapareciendo. Eso se supone que va a pasar también con nuestros dientes de aquí enfrente, porque como ya no andamos mordiendo cosas, normalmente utilizamos solo los de acá atrás, pues ya no empiezan a ser tan necesarios. Además de que ya lo picamos todo. Ya lo picamos todo y ya lo hacemos licuado, entonces pues ya como que no tiene mucho caso. Porque estos originalmente sirven para morder frutas, por ejemplo. Pero si las frutas ya las cortas, pues obviamente ya no tiene sentido. Pero seguramente eso va a pasar muchos años antes, muchos miles de años antes de que veamos algún cambio significativo. Entonces, volviendo al dibujito que les tenía aquí, a ver, quiero ponerlos de este lado. Me voy a borrar esto de acá. Erase, radio, clear driving. Okay. Bien. Esto de acá dice, bueno, ¿qué podemos saber? A ver, permítame cambiar esto. No me interesa. Okay. Bueno, como verán, esta interpretación es demasiado simplista. Es decir, que todo es interpretativo, todo es positivista, es bastante simple. Entonces, el que vamos a utilizar para entender más las corrientes va a ser esta. Obviamente va a haber corrientes que tienden más hacia un lado. Como ya mencioné, el marxismo, el positivismo, suelen tender más hacia lo objetivo, o supuestamente lo objetivo, mientras que lo que va a ser la teoría comprensiva, pues va a irse más hacia lo subjetivo. Entonces, voy a hacer pequeñas las pantallas ahorita, nada más para ver esto. Si se dan cuenta, obviamente esto está en inglés, pero yo creo que sí lo entienden, ¿no? Aquí tenemos, dice epistemología. Ahorita, los que alzaron la mano, a ver, rápidamente los que alzaron la mano, ¿qué pasó? Quería saber si podría como que enviar el archivo que está leyendo al grupo para poder tomar notas de ahí. Lo que pasa es que el archivo está completamente en inglés porque es de la Universidad de Ámsterdam. Y además de que está completamente en inglés, o sea, el material que estoy viendo no es solamente estas diapositivas, trae un montón de diapositivas que están todas en inglés. Que sí, sí sería bueno que lo vean, pero realmente es como para ya alguien que está en universidad. Si los quieren, se los subo y el que quiera, pues ahora sí que traducir, pues sí los va a traducir. Pero todo está en inglés. Pues, todo está en inglés. Por mí estaría bien, si puedes subirlo, súbalo. Ok, se lo subo entonces nada más que termine la videollamada. ¿Y para qué lo quieres? Ok, Para entonces, tomar nota. ¿alguien más había...? De hecho, si pueden tomar nota, mucho mejor, ¿eh? Alguien más había alzado la mano, pero no recuerdo quién. Creo que era Emir, no sé. Bueno, ahorita No, ¿cómo checamos. crees? No sé, es que vi ahí una mano alzada. Dice... No, pues creo que ya. Ok, sí. No, pensé que había visto que alguien más había alzado la mano. Ok, entonces, rápidamente, ¿qué significa este cuadrito? Como podrán ver,
lógicamente de este lado tenemos la verificación, lo subjetivo. Bueno, vamos a ver primero lado por lado. Aquí tenemos lo objetivo, aquí tenemos lo subjetivo. Este que están subrayando acá es Verstehen, que es en alemán, pero básicamente se refiere a la comprensión. Es decir, lo que decía Weber, que lo importante no es explicar las cosas, sino comprender por qué las personas piensan como piensan. Bueno, las sociedades piensan como piensan y hacen lo que hacen. Entonces, lo opuesto al objetivo, obviamente, va a ser lo subjetivo. Es decir, esto es lo que está fuera de nosotros, esto es lo que nosotros vivimos y experimentamos. Lo contrario a la comprensión o al Verstehen, que es como se escribe en alemán, vamos a tener la parte de aquí abajo, que es la explicación. Por ejemplo, un positivista trataría de explicar el porqué de las cosas, ¿ok? Mientras que la teoría comprensiva va a tratar de comprender por qué de las cosas. Luego tenemos aquí lo empírico, es decir, lo que se puede demostrar por medio de nuestros sentidos o de objetos o aparatos, como los utilizan los científicos. Y aquí tenemos lo racional, es decir, lo que se va deduciendo a partir de ciertas cosas, como en matemáticas, pero que también se hace a través de la cuestión social, ¿ok? Obviamente la comprensión implica mucho la deducción o el uso de lo racional. Luego tenemos la verificación contrastada con la falsificación o la falsación, que es la traducción más exacta en español. No falsificación, sino falsación. ¿En qué consiste la verificación? Verificar implica que aquello que yo estoy diciendo lo puedo comprobar, porque, o sea, yo te puedo decir, mira, este celular es negro, y te muestro el celular y el celular es negro. ¿Ok? Eso sería verificar. La verificación debe tener una contracara. Esa contracara es la falsación o falsificación. Bueno, aquí la traducción es falsificación, pero es falsación. En español se dice falsación. La falsación tiene que ver con lo siguiente que está en esta diapositiva, que me parece que es la última. Sí, es la última. Buen día. Hola. Ok, ¿qué es la falsificación? La falsación, perdón. La falsación es, yo puedo experimentar tanto como yo quiera, pero nunca voy a estar 100% seguro de que es efectivamente cierto o que es una ley. ¿Por qué no puedo? Bueno, más bien que es 100% cierto, ¿ok? ¿Por qué no lo puedo obtener? Digamos que yo voy a un lago que está cerca de mi casa y veo que todos los cisnes son blancos. Voy a otro lago que está un poquito más lejos de mi casa y veo que también siguen siendo blancos. Y voy a otro y son blancos. Eso sería la verificación. Es decir, si yo digo los cisnes son blancos, se puede llevar lago por lago y ver que todos los cisnes son blancos. ¿Por qué entonces es necesaria la falsación? Porque resulta que con que haya un solo cisne negro, es decir, digamos que un día yo voy a mi mismo lago y están todos los cisnes blancos que yo pensaba que ya había dicho que todos los cisnes son blancos, pero resulta que, oh, casualidades, se apareció este cisne de acá. Ay, se me va. Se me apareció el cisne que está justamente de este lado, ¿ok? Este cisne negro, con tan solo uno que sea distinto a mi supuesta teoría, hace que se venga abajo la teoría y que haya que reexplicar. Entonces ya no puedo decir que todos los cisnes son blancos. Tengo que admitir o ver de qué manera decir que entonces estos también son cisnes y que también entran dentro de mi grupo llamado cisnes, ¿no? Por eso les decía que esto es una cuestión más de universidad, pero básicamente tengan presente que el positivismo sería más por la verificación, pero la ciencia actual no solo funciona con verificación, funciona también con la falsación. Es decir, sabemos que hay cosas que aunque ya las tengamos experimentalmente, podría haber, en algún caso hipotético, porque obviamente hasta que no pase no podemos saber si existe o no, que haga que todo esto se contradiga. ¿Ok? Entonces eso déjenlo así como para ahorita, para que tengan esa parte. Entonces aquí ya vimos las 5 teorías básicamente, ¿ok? Ese fue el repaso muy rápido. Para terminar, la segunda parte que vimos, que ya la vimos en línea. Recuerden que vimos primero que era una sociedad, ¿ok? Entonces busquen el concepto de sociedad, ya sea dentro de los materiales que hemos estado viendo o dentro de los videos que hemos estado teniendo, o búsquenlo directamente en Google. Hay muchos conceptos de sociedad, pero básicamente sí es importante que recuerden lo siguiente. La sociedad no existe como tal. Lo que existen son, o sea, no existe un ente llamado sociedad que sea distinto de nosotros. La sociedad somos nosotros mismos en cuanto que creamos relaciones que van creando cuestiones objetivas. Es decir, pues que de alguna manera van teniendo una afectación real. Aquí en las diapositivas hay otra cuestión que no les mencioné, pero que sí tiene que ver tanto con lo que estoy mencionando con lo anterior. Aquí me lo salté porque, como les decía, es mucho material y eso es más para universidad.
Es un material que uso en la universidad, obviamente en inglés. Y que pues también a veces les cuesta a los de universidad la comprensión del inglés. Pero básicamente es este teorema. Este es el teorema de Thomas, que fue hecho por Dorothy Swain Thomas y William Isaac Thomas. ¿Qué dice esto? Pues básicamente, yo sé que hay ustedes, entre ustedes quien sabe inglés, pero pues lo voy a traducir rápidamente. Dice, si los hombres definen una situación como real, es real en sus consecuencias, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que para muchos estudiantes y científicos sociales que se van más por el lado de la comprensión o de la teoría crítica, lo que importa no es tanto la realidad, sino sus consecuencias, ¿ok? Es decir, si para ti, si tú eres una cultura como la cultura, como los mayas que todavía existen en ciertos pueblos de Quintana Roo, que ellos creen que la lluvia viene porque hacen una danza, ok, para nosotros desde un punto de vista científico positivista, podría sonar tonto. Pero desde un punto de vista social, un científico social te diría que no importa si es real o no que la danza cree la lluvia. Lo que importa es cuáles son las consecuencias que tiene para ellos esa danza o la idea de la lluvia. ¿Sí me explico? Esa va a ser como para que vean también el contraste entre la teoría comprensiva y la teoría que sería propiamente positivista. Luego tenemos, bueno, lo que decía de la sociedad aquí aplica también más o menos eso. La sociedad no existe como algo fuera de nosotros, sino que somos nosotros mismos que creamos relación, ¿ok? Eso recuérdenlo, es como que lo más básico. Obviamente busquen la definición y lean su libro para profundizar un poco más esta parte. Recuerden que la sociedad tiene jerarquías y si lo estudiamos desde un punto de vista estructural funcionalista, estas jerarquías van a crear estatus y van a crear roles. El estatus va a ser la posición que ocupas en la jerarquía, mientras que el rol va a ser aquello que se espera que tú hagas. Es decir, el comportamiento, conductas, actividades o tareas que se espera que tú tengas de acuerdo a tu estatus. Por ejemplo, no es lo mismo ser estudiante que ser maestro, pero ya que eres maestro se espera que tú seas y te comportes de X o Y manera. Lo mismo pasa con estudiante. Tú no eres el maestro, pero se espera que tú te comportes de cierta forma, obviamente distinta a cómo se comporta el maestro, a cómo se comporta el director, ¿no? Digo, esa es la forma fácil de verlo. Vimos también los grupos sociales. Recuerden que los grupos sociales pueden darse ya sea por relaciones de afecto, pero en general se dan por cuestiones de objetivos compartidos. Por ejemplo, puede ser que tú estés en un equipo de fútbol o de algún deporte en específico y pues básicamente no es que tú te lleves con todos ellos, porque sí puede ser que haya amistad y compañerismo y que surja algún que otro amigo verdadero ahí. Pero en general tú estás ahí porque te gusta el fútbol, porque te gusta jugar y porque juegan bien. Y ya, ¿no? Tal vez el día que se separen o que tú dejes de jugar fútbol, pues igual ya no te contactan ni te llaman más que aquellos que fueron realmente tus amigos. Pero de cualquier manera es un grupo social. Obviamente estar en la escuela en un grupo va a ser también un grupo social. Entonces, pues siempre estamos rodeados de grupos sociales y obviamente pertenecemos a diversos grupos sociales al mismo tiempo. Es decir, ustedes pertenecen a su familia, a la vez pertenecen a un grupo de amigos que tal vez son amigos que conociste en la escuela, pero también tienes otros amigos que no has conocido en la escuela o que conociste en otras escuelas que también son tus amigos y también formas parte de esos grupos, que a veces pueden conocerse o no mutuamente, o llevarse o no mutuamente, pero tú eres parte de ambos. A la vez eres parte de otros grupos sociales y así, ¿no? O sea, si estás en un equipo de algún deporte, pues a la vez eres parte de ese grupo social, etc. Por eso es que la idea de un macho alfa o una hembra alfa en el ser humano no existe. A diferencia de lo que sí pasa con los primates como nuestros parientes más cercanos, que serían los bonobos y los orangutanes, y creo que los mismos gorilas, que ellos sí tienen machos alfas y hembras alfas, y machos betas y hembras beta. Nosotros no, porque resulta que aunque tú puedas ser alfa en un grupo social, en otro grupo social puedes ser un mero seguidor más. Entonces realmente en el ser humano no aplica la idea de machos alfa y de hembras alfa. Simplemente somos demasiado complejos como para reducirlo a eso. En cambio, los primates superiores, como los que mencioné, pues sí es más fácil que se dé ese tipo de relaciones porque pues simplemente son grupos muy pequeños que compiten mutuamente, mientras nosotros no. ¿Ok? Entonces pues sí hay que tener presente eso, ¿ok? Por si han escuchado esa parte de que existe ese tipo de conductas en el ser humano. Sí existen, pero no se pueden traducir de la misma manera que lo hacemos en biología, por ejemplo. Ok, eso sería la otra cuestión que vimos, los grupos sociales. Recuerden repasar los grupos sociales. Y para terminar, vimos las relaciones, procesos y prácticas y los fenómenos. De las relaciones, recuerden que las relaciones van a crear los procesos.
Los procesos son dinámicos, se dan a lo largo de la historia y tiene que ver con la interacción entre los seres humanos. Vean nuevamente el video para profundizar esa parte. Y luego tenemos los procesos y las prácticas sociales, pues son cosas que hace la sociedad, ¿ok? Estas prácticas, ya mencionamos que hay diversos tipos de prácticas, desde prácticas lingüísticas, prácticas culturales, prácticas religiosas, inclusive prácticas educativas, etc. O sea, hay muchos tipos de prácticas y estas prácticas van dándole identidad y forma a lo que hace una sociedad. Recuerden que una práctica social es básicamente la forma como una sociedad ha adoptado a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, las religiones, pues todas las religiones tienen su propia forma de hacer sus cultos y de vivirlo, ¿ok? De vivir su religiosidad. Lo mismo pasa con las culturas. La cultura mexicana tiene su forma muy propia de vivir la muerte, o bueno, de recordar la muerte, que es muy distinta, inclusive dentro de países de la misma raíz, pero es muy distinta. Por ejemplo, Colombia, que es un país latinoamericano como nosotros, no celebra el Día de Muertos como nosotros, a pesar de que también hubo indígenas, como hubo acá, a pesar de que también fueron conquistados por los españoles, a pesar de que también tuvieron la religión católica como única durante varios siglos, etc., ¿no? A pesar de todo eso, no es lo mismo como vivimos nosotros el Día de Muertos a cómo lo viven ellos. Sí, Santiago, ya se acabó la clase prácticamente, me quedan 1 minuto y medio, pues voy a terminar con eso. ¿Ok? Eso fueron las prácticas y los fenómenos. Recuerden que los fenómenos básicamente hemos visto la transvaloración, que es justamente esto de que cada generación o cada etapa histórica reclama ciertos valores como lo más importante y que esos valores que reclama como lo más importante, pues los va a tratar, van a combatir justamente con los valores de generaciones anteriores. Porque al final cada generación le ha tocado vivir diversos procesos y por lo tanto le va a dar mayor relevancia a ciertos valores. Los valores, sin embargo, es una cuestión ética y no sé qué les ha enseñado la maestra de ética, pero básicamente los valores son eternos y son inmutables. O sea, un valor es valor siempre. Que una sociedad determinada en una época determinada le dé más importancia a uno que a otro no hace que un valor pierda, pues su valor. Por ejemplo, ya no será un valor. Si es algo que puede perder valor, pues no puede ser un valor. Y por último, tuvimos la migración, que es lo que vieron ayer, y lo que fue los derechos humanos. Entonces, repasen esos temas y vamos a dejarlo hasta acá, porque recuerden que esto ya se va a cortar. El video tan pronto esté ya terminado, pues lo subo a la plataforma para que lo puedan repasar. Y pues repasen sus materiales, hagan sus acordeones y todo lo necesario para su examen. ¿Ok? Voy a continuar por el WhatsApp porque pues ya se va a cortar ahorita. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Hasta luego. Lunes, bye. Lunes, bye.